En el año 2001 presentamos el primer atlas de mortalidad en áreas geográficas pequeñas, en municipios y agregados de municipios en el conjunto del Estado español. En este momento estamos presentando el nuevo atlas, también de mortalidad, también de áreas geográficas pequeñas, pero que tiene una serie de características que hacen que por primera vez tengamos un tipo de información más completo, algo mejor, algo más sofisticado que el que disponíamos en el primer atlas. Los atlas de mortalidad tienen la gran ventaja de que permiten analizar territorios, espacios donde se conjugan un conjunto de factores de tipo político, de tipo económico, ambiental, sociocultural, que afectan enormemente a la probabilidad de enfermar y de morir que tienen las personas, los ciudadanos que viven en esas áreas geográficas. En ese sentido, este tipo de estudios ha sido enormemente útil para analizar las desigualdades geográficas en la salud y en particular las desigualdades geográficas en la mortalidad. Por un lado, es un atlas que analiza las principales causas de muerte y tanto para mujeres como para hombres tenemos pues cómo se distribuye ese riesgo de mortalidad en el conjunto del territorio español. Es un atlas que abarca más de 2 décadas de tiempo, desde los años 80, 90 en adelante hasta más allá del año 2000. Es un atlas que permite, por un lado, ver la fotografía de ese riesgo de mortalidad, pero al mismo tiempo lo que podríamos llamar la película, la dinámica, la evolución de ese riesgo de mortalidad, y además, como también otra novedad importante, es un atlas que analiza la situación, el riesgo de mortalidad de los distritos censales de las 6 ciudades más importantes del Estado español. Creemos que tiene una gran utilidad desde distintos puntos de vista. Es un atlas que permite visualizar en forma de mapas multitud de patrones geográficos de todo el conjunto del territorio español. A la vez, esos mapas también permiten analizar y visualizar áreas de alto y de bajo riesgo, y finalmente es un atlas que también tiene la enorme utilidad de ser un instrumento útil para la planificación de políticas de salud pública, políticas de sanidad en general. En el Atlas de Mortalidad en municipios y unidades censales de España analizamos los datos de mortalidad en el periodo 1984-2004. Los resultados del Atlas se presentan en español y en inglés. El Atlas está estructurado en 4 apartados principales. En el primer apartado resumimos una introducción y los objetivos del Atlas. En el segundo apartado hemos realizado una guía de lectura para facilitar la interpretación de los resultados y los mapas que ofrecemos en el Atlas. Y por último tenemos un apartado de metodología donde se resumen de forma exhaustiva cuáles han sido los métodos estadísticos y geográficos que hemos utilizado para generar los mapas que se presentan más adelante en el apartado de resultados. Después, la web se constituye como una herramienta útil y complementaria al estudio de mortalidad que presentamos en el Atlas, ya que no solo permite conocer la situación específica de mortalidad de un municipio de España, sino que además nos permite entender mejor cuál es la interpretación de esos indicadores complejos que hemos utilizado en este estudio. So statistically speaking, this is longitudinal data and also small area ecological data. And so there's a spatial information in the data and also trend over time of that spatial information. So it's a spatio-temporal model that we used. We have over 2,000 small areas of Spain,
of 7 3-year time periods, so over 20 years or so. So we are fitting this spatial variation, a model that captures this spatial variation and also the trend, time trend of that spatial effect. And so we can identify overall high-risk areas, for example, or low-risk areas, and also the areas that are getting worse or getting better compared to other areas of Spain. So that's a basic feature of this model. Methodologically, we use empirical-based hierarchical regression analysis, and as you can see, you can generate different types of maps depending on what kind of information we are seeking from the spatio-temporal models. Hemos tomado como unidad espacial el municipio o la agregación de municipios. Y el indicador que se ha medido en ellos, en estas zonas, es el riesgo relativo. El riesgo relativo compara la mortalidad observada en una zona con la mortalidad observada en una población de referencia, que en este caso va a ser España. Un problema habitual en este tipo de estudios, cuando se trabaja con zonas de poca población, es que se obtengan estimaciones de mucha variabilidad, lo cual implica que obtengas estimaciones muy alejadas de la realidad, muy extremas, bien por ser valores muy altos o ser valores muy bajos. ¿Cómo podemos de alguna manera tener en cuenta esta gran variabilidad que tiene el riesgo relativo en áreas pequeñas? Pues bien, podemos tener en cuenta mediante la utilización de un método denominado método bayesiano. ¿Qué consiste este método bayesiano? Pues básicamente el método bayesiano lo que hace es complementar o añadir información adicional a la estimación del riesgo relativo. Esta información adicional se denomina información a priori en el contexto bayesiano. Concretamente en nuestro caso, esta información adicional provendrá del resto de las áreas. Por lo tanto, cuando queramos estimar el riesgo relativo en un área en particular, tendremos en cuenta la información propia del área en cuestión, sus datos de mortalidad y población, y también la información adicional, es decir, la información a priori. Si el área en cuestión tiene una gran población, pesará más su propia información, es decir, los datos de mortalidad y población del área, y pesará menos la información adicional, es decir, la información a priori. En caso contrario, es decir, que el área tenga muy poca población, una población reducida, pesará más la información adicional, es decir, la información a priori, es decir, la información proveniente del resto de las áreas. De esta manera, con el compromiso entre los dos tipos de información adicional e información propia del área, se consigue minimizar el problema relativo a la gran variabilidad de la estabilidad estadística en la estimación del riesgo relativo en áreas pequeñas.